Siguiendo entonces con nuestra segunda parte de la clase y las directrices del sílabus, estamos hablando de los órganos dentro de la sociedad. Ya hemos visto la junta, la asamblea, ¿ok? Vimos el revisor fiscal. Vamos a hablar un poco, ya lo habíamos decantado en clase, pero vamos a condensar un poco la información acerca de los administradores de la sociedad, las facultades y las restricciones que tienen estos dentro de los modelos societarios en los cuales puedan desempeñarse. Diremos entonces que la representación de la sociedad y la administración de sus bienes y servicios y de sus negocios se deben ajustar a aquellas estipulaciones y acuerdos que se hayan hecho en el contrato social, ¿cierto? Ese contrato social que corresponde a cada tipo o modelo societario. Cuando hablamos acerca, chicos, de cada tipo o modelo societario, es si el modelo societario es una SAS, es una sociedad anónima, es una sociedad en comandita, es una sociedad colectiva, es una sociedad de responsabilidad limitada. Eso es lo que ya, como hemos visto en clase, denominamos tipo de sociedad o modelo societario. Entonces, la administración debe responder a ese modelo societario. A falta de esas estipulaciones, se entiende entonces que las personas que representan a la sociedad podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de esa sociedad. En el objeto social, como ya lo sabemos, encontramos unas actividades principales y unas actividades secundarias. Como ya lo vimos en alguna clase y retomemos, el artículo 98-99 del Código de Comercio nos habla acerca del objeto social, que en el objeto social se encuentra la capacidad de la sociedad, y más adelante el 99 nos describe esa importancia de que el objeto social tenga determinadas sus actividades en actividades principales y secundarias y que tengan que unas y otras que ver entre sí para que el objeto social sea determinado. Y recuerden, cuando las actividades están entre sí no están relacionadas, el objeto social será indeterminado. Pero, ¿por qué hablamos del objeto social? Volvemos al tema de los administradores, ¿cierto? Que deben tener esas funciones de acuerdo al objeto social de esa sociedad y esa administración hacerla de acuerdo al modelo societario del que esté. Las limitaciones o restricciones a este órgano, que son los administradores, deben constar expresamente en el contrato de constitución de la sociedad. Y recuerde que el contrato de constitución de la sociedad se debe hacer con base en unas reglas de la sociedad que son los estatutos. Ya hemos visto en clase que en la práctica usted puede encontrar los estatutos de la sociedad unidos al contrato de sociedad y puede encontrar una minuta o en la práctica un ejercicio así. O puede encontrar los estatutos y el contrato de sociedad aparte. Lo cierto es que esas restricciones a las facultades de los administradores deben estar consignadas en el contrato de constitución de la sociedad, que como ya lo vimos puede ser en un documento privado o elevado a escritura pública de acuerdo a cómo los socios lo convengan o la norma exija en cada modelo societario, que eso también es un repaso acerca de lo que ya hemos decantado y observado, analizado y evaluado en nuestras clases de sociedades. Recordemos también que si yo quiero colocar alguna restricción dentro del contrato de sociedad a la función del administrador, esta restricción debe estar en el contrato y debe cumplirse el principio de publicidad, cual es registrarlo en la oficina de la Cámara de Comercio del domicilio principal de la sociedad para cumplir el principio de publicidad, y que esa restricción que yo le coloque al administrador sea oponible al tercero. Y ya vimos el tema de la oponibilidad y de los actos que son oponibles y que son inoponibles a terceros. Este es uno de ellos. Si yo hago una restricción, repito nuevamente, al administrador en sus facultades y funciones, debo registrarla para cumplir el principio de publicidad y de esa manera se la opondré al tercero. De lo contrario será inoponible a los terceros dentro de cualquier negociación contractual entre sociedades. Otra pregunta que debemos hacernos es acerca de la elección, cómo se eligen y cómo se remueven los administradores dentro de la sociedad.
y podremos decir que serán elegidos por asamblea o por la junta de socios, de acuerdo a lo prescrito en las leyes, ¿cierto? Es decir, en el Código del Comercio, en el caso de que sea en la sociedad SAS, en la Ley 1258 del 2008, en los estatutos y lo que se haya dicho en el contrato social, ¿cierto? Lo prescrito en las leyes como tal que rigen a la sociedad. La elección podrá delegarse, ¿cierto?, por disposición expresa de estatutos en las juntas directivas que son elegidas por la Asamblea General. Es decir, la junta delegada por la Asamblea General puede elegir al administrador. Las elecciones, ¿para qué periodo se harán? Se harán por periodo, el periodo que sea determinado en dónde, en las normas de la sociedad que se denominan estatutos. Eso también igual que el revisor fiscal, sin el perjuicio de que sean removidos o revocados en cualquier momento libremente por la Asamblea y en cualquier tiempo. Así las cosas, tenemos que dejar claro que se tienen por no escritas las cláusulas del contrato que indiquen que el administrador es totalmente inamovible y que son elegidos de una manera, entre comillas, vitalicios, ¿cierto? Esas cláusulas que se coloquen, que un administrador es elegido vitalicio por un tiempo y que no se va a poder remover del cargo, es una cláusula que se tiende a redactar en algunos casos, pero que será una cláusula que se entiende por no escrita. Es aquellas cláusulas dentro de los contratos que se entiende por no escrita y no tiene inoperativo y es inoperable, inoponible a los terceros, inopera jurídicamente, porque vulneraría como tal esa libertad y ese derecho de asociación que está y de voz y voto que se tiene en la sociedad, ¿cierto? El periodo, ¿cierto? Debe ser normalmente el mismo del ejercicio normal de la sociedad, normalmente un año o lo que se pacte en asamblea, pero recordar especialmente, apreciados estudiantes, que no puede ser vitalicio porque estaría vulnerando la esencia del contrato de sociedad, su constitución y su origen constitucional, que ya lo vimos desde la primera clase con el derecho de asociación. Hablaremos puntualmente de la responsabilidad de los administradores y diremos entonces que responden solidaria y limitadamente acerca de los perjuicios que se pruebe que por dolo o culpa suya ocasionen a la sociedad o a los terceros directamente relacionados con la sociedad, ¿cierto? Entonces, para ello tenemos que tener claras sus funciones para poder establecer si este administrador está en el escenario del dolo o de la culpa, ¿cierto? La responsabilidad, si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y quien la ejecute como su representante legal. Recordemos que la persona jurídica es una persona viva, ¿cierto? Que tiene un representante legal, ¿cierto? Y que ese representante legal responde. Dentro del contrato, entonces, esa responsabilidad, si el administrador de una sociedad es una persona jurídica, repito, la responsabilidad es de la persona jurídica, pero ¿quién representa a la persona jurídica? ¿Cierto? Su representante legal. Decíamos en clase, yo no puedo decir, hoy salí a la calle y vi a Sodway caminando, ¿cierto? Y Sodway es una persona jurídica sujeta a derechos y obligaciones, pero tiene un representante legal. Y la persona jurídica responde, pero por conducto de su representante legal, como ustedes ya lo vieron en su clase de comercial 1, ¿cierto? Dentro de esas cláusulas del contrato se entiende por no escritas las cláusulas del contrato que tiendan o insinúen absolver a los administradores de las responsabilidades por dolo o por culpa o a limitarla, ¿cierto? A limitarlas por cauciones que ellos presten, porque no podría yo entrar en contravención de la norma porque preste una caución que no responda a título de culpa o de dolo. Esto según lo establecido en el artículo 199 de 200 del Código del Comercio.
Debemos entonces tener muy claro la limitación de las prohibiciones y redactarlas muy bien dentro del contrato de constitución de sociedad, porque el administrador es uno de los órganos más importantes de control de la sociedad y es el que lleva el timón de la sociedad realmente para su buen funcionamiento. ¿Ok? Siguiendo con nuestro conducto de la clase, hemos visto y vamos a manejar jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades, estamos manejando el Código del Comercio como fuente de consulta de norma, la Ley 1258 del 2008 en caso de sociedades SAS, y estamos manejando este texto del doctor Wilson, ¿cierto? Derecho de sociedades, como ustedes ya lo conocen, estamos tratando en nuestras clases de puntualizar algunos conceptos con el doctor Wilson, investigador de la universidad y autor de un muy buen texto. Por esa razón y llevando la secuencia de nuestra clase, puntualizamos algunos conceptos en algunos temas y este libro ha sido, como ustedes lo saben, de consulta en nuestra clase en conjunto con el de Francisco Reyes Villamizar, pero decidimos que este libro está un poco más puntual y es un manual un poco más sencillo y puntual, lógico para leer y se entiende mucho, entendemos mucho la lectura, concluimos, es claro, es de lectura sencilla para ustedes y por eso lo estamos abordando. El doctor Wilson nos cita acá al doctor Narváez y al doctor Neira acerca de la función del administrador. Y ya como vimos el tema previamente, me va a permitir leer el concepto de administración que nos trae puntualmente, revise su material de lectura que tiene allí, página 251, para que vaya tomando sus notas efectivas de clase en este momento, porque tenemos que hacer como si estuviéramos en nuestro salón de clase. La administración, los administradores. Habla el doctor Neira, citado acá por el doctor Wilson. La administración de las compañías mercantiles comprende tanto los actos que se realizan dentro del campo interno de la sociedad, denominados actos de gestión, como los que involucran las relaciones de la compañía con terceros, llamados actos de representación. Entonces, fíjese, todo ese tema que desarrolla el administrador, que maneja el personal, que hace inventarios, que mantiene la sociedad bien, que le da informes al revisor fiscal, que participa en las juntas, todas esas son actos de gestión, ¿cierto? Y los que involucran relaciones con terceros, llamados actos de representación, cuando va a cerrar negocios, cuando representa a esa compañía, ¿cierto? Cuando la representa a nivel externo, con cualquier ente gubernamental, cuando hace negocios en el sector privado, ¿cierto? Esos son los ejemplos. Señala aquí el texto: así las cosas, la gestión es la potestad de decidir sobre la forma de ejecutar el objeto social, mientras que la representación es la facultad de obligar a la compañía frente a terceros. Entonces, ese tema de la gestión es ejecutar ese objeto social que ya vimos. Ya vimos que el objeto social está compuesto de actividades principales y actividades secundarias. Ellas están escritas en el contrato social, en los estatutos, luego de que se registra ese contrato social, ese contrato de sociedad, lo encontramos en el documento que expide la Cámara de Comercio y que es la prueba de la existencia de una sociedad que se denomina como certificado de existencia y representación. Y allí vemos ese objeto social que ya vimos en clases, que está compuesto de actividades principales y actividades secundarias, ¿cierto? Pero ¿cuál es la función de ese administrador? Y la función es desarrollar esas actividades que están allí, cumplir esas actividades, desarrollar ese objeto social para que la compañía esté desarrollando todo lo que plasmaron en ese objeto social, que es a lo que se dedica la sociedad y que ahí está la capacidad de la sociedad jurídicamente. Y habla el doctor Neira acá acerca de la representación, que es la facultad de obligar a la compañía con terceros cuando hace negocios, ¿cierto? Esas obligaciones que, como ustedes vieron en clase de obligaciones, esa obligación debe ser clara, expresa y exigible y la adquiere la sociedad mientras hace negocios. Que quien está allí puede ser su representante legal, el administrador que hace negocios con ese objeto social y hace esos negocios y ahí está esa forma de representación en la sociedad, ¿cierto? De otra parte, en el mismo folio,
página 251, nos habla el doctor Wilson acerca de la ley 222 del 95 y nos define a los administradores como son administradores: el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten estas funciones. Lo que pone de presente que lo importante para adquirir la calidad de administrador no es la denominación que se dé de él al funcionario, sino el ejercicio de las funciones que se le han asignado, citando al doctor Neira. Entonces, nosotros tenemos que interiorizar esa labor tan importante del administrador, que no solamente la tiene el administrador, sino todos aquellos que están enfrente de la sociedad. Y esa es una posición doctrinal y legal y hasta jurisprudencial. Entonces tenemos que entender la importancia de esa elección del administrador. Finalmente, entonces, para concluir, hablaremos acerca de Pinzón, quien nos señala que básicamente hay tres formas de administración. La primera es ejercida por derecho propio por todos los socios, cuando en razón a su naturaleza la misma especie societaria llama a todos los asociados a representar la sociedad y a sus bienes y a negocios, llamamiento legal, ¿cierto? Y es un llamamiento legal, y esa es la administración, y pueden delegar ellos, esta sociedad, sus funciones, ¿cierto? Sus funciones y representación en un tercero, ¿cierto? Podemos señalar, como lo dijimos en clase, que el administrador puede estar efectivamente dentro de la sociedad o puede ser un tercero que la administre. Por favor, entonces, sigan su texto desde el 251 en adelante para que revisen el órgano del administrador de la sociedad y también para que revisen el órgano de revisoría fiscal que ya vimos en la clase, ya vimos en el audio anterior. Con esto, entonces, hemos visto dos órganos, que es revisor fiscal y administrador de la sociedad. Para que, por favor, revisen su código, revisen su texto y podamos ir estudiando estos temas en casa. Gracias.